Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión de reposición de trabajos de construcción histórica de México, de 19 Construcción Histórica de México uno de 1810 a 1947, donde abarcamos un poco más de espacios y se ve la historia de manera diferente. Entonces, para iniciar y darle la bienvenida a todos los compañeros, eh, quiero preguntarles, chicos, ya saben que con una reacción es suficiente. ¿Están de acuerdo en que se grabe la sesión? Perfecto, listo, muy bien, ok. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Ya podemos bajar la mano. Y ahora sí, pregunta para todos ustedes. Este, ¿Ya fueron al museo? ¿Cómo les está yendo? Emi, adelante. Pues yo fui hoy, de hecho vengo regresando de ahí porque había muchísimo tráfico. Me encantó, o sea, la fuente que está ahí yo creo que es una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. O sea, así se lo puedo poner. Deténganse un momento, no vayan a dar señales de las pistas, ¿eh? No vayan a dar, nada más díganos así como Emi nos está diciendo, esto que les gustó y toda esta parte. Adelante, Emi. Entonces, Pues la para fuente, o sea, la fuente es una cosa que es impresionante, o sea, no he visto cosa más impresionante en mi vida que eso. De hecho, fui con mi abuelita y ella también se quedó impresionada de cómo estaba tan detallada, ¿no? O sea, y pues en general es una visita muy bonita, muy bella. De hecho, yo ya conocía por allá porque voy seguido a San Ángel. Entonces es un lugar al que estoy muy habituada y pues la verdad es que me gustó bastante. Es una visita muy bella y sí es recomendable. qué bueno. De hecho, le comento y les comento a todos. A nosotros en alguna ocasión nos pidieron, nada más imagínense, si alguno de ustedes leyó los espacios que tienen ahí y todo, bueno, ahí viene la explicación del disco. No vamos a adelantar cosas que los demás compañeros que no han ido no vean, pero a nosotros nos pidieron catalogar todos y cada uno de los fragmentos. Fue un trabajo de 6 meses, no es cierto, de 3 meses, fotografiando cada fragmento de esa puente está documentado, está documentado y está, em, ¿cómo se llama? Inventariado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, está verdaderamente impresionante. Entonces, nos tocó hacer eso y no saben todo lo que se descubre, todo lo que se descubre viendo nada más lo que está en el fondo de esta fuente. Cristóbal, adelante. Sí, hola, yo igual sigo en San Ángel porque no me dio tiempo de regresarme a mi casa, Ah, pero vengo de ahí y fui igual a la Plaza de los Arcángeles, que hermoso, un rincón, o sea, no había nadie, entonces nos uh, tocó, o sea, bueno, así muy lindo. Ajá. qué maravilla, ¿no? Sí, y Encontrarla vacía es fantástico. ajá. Y también de la iglesia, lo único que como que no nos lograron responder el personal ahí de la iglesia era lo de la capilla de los indios, como que nos apuntaron hacia una especie de tabla que ya estaba como antigua y supusimos que eso era la capilla, pero como que ahí hubo un proceso de investigación un poco. Ok. Sí, lo que pasa es que la capilla de indios está de la cruz, ya llegaron a la cruz, ¿no? Sí, la cruz sí. Ajá. De la cruz, Ujú. de un lado está la iglesia. ¿Ah? La capilla de indios es justo del otro lado, completamente opuesto. De hecho, la Sí. cruz es la Ajá. parte de indios. Les dije que era difícil reconocerla porque es una zona totalmente abierta. Ajá. Eso, Sí, sí esa, logramos ver aquel pedazo, sí. sí, justamente, es un pedazo de nada. O sea, la verdad es que es un pedazo de nada. Pero justamente ahí es donde dejaban a los indios para que, ¿cómo se llama? Para que ellos estuvieran, eh, pudieran, recibir el catecismo, entrar todo, porque ellos no podían entrar a la capilla grande de San Jacinto. Entonces, es por eso. Pero seguramente a los que encontraron, pues bueno, no lo sabían, de esta manera, ¿no? Ok, qué bien, Cristóbal, qué bueno que les haya gustado. ¿Alguien más, chicos?
¿Alguien más que esté por ir, que haya ido? Chicas, chicos, no me hagan pensar que ya mi internet no funciona. Carlos, Yo fui ayer. Eh, ¿Qué le puedo comentar? sí que soy Bueno, spoiler. pues la fuente está muy bonita. La fuente que vi está muy bonita. Lo que sí no pude ver fueron los cuadros, porque estaba cerrada la sala ayer que fui. No sé si ahorita ya esté abierta, Ajá, pero los cuadros ajá, sí, te escucho, Carlos. ajá, de la intervención no los pude ver. Ah, qué lástima. Bueno, Sí, los cuadros sí. ok. Y bueno, y lo que más me gustó fue lo del, ¿cómo se llama? Batallón de San Patricio. Ah, ok. Fue como que lo que más me llamó la atención. Hasta ahí, Carlos. Hasta ahí para no darles más spoilers a los chicos, a los compañeros. Ok. Gracias, Carlos. Qué bueno. Cristóbal. Ah, sí, creo que por lástima están remodelados. O sea, sí se puede subir al mirador, pero los cuadros parece que los cambiaron de lugar a exposiciones temporal, o bueno, como una exposición que están rehaciendo. Entonces, a nosotros nos dieron la guía, bueno, creo que de servicio social, que bastante Ajá. bueno el tour, pero sí, nos dijeron que estaban fuera de servicio esos cuadros, que pues lástima. Ajá. Qué pena, qué pena. Ok. Qué pena porque ahí se ve incluso, hay un cuadro que se alcanza a ver donde hicieron los fusilamientos los estadounidenses y cómo se alcanza a ver hacia dónde estaba una de las batallas que vamos a ver hoy. Pero sí, 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 ahí está. Ok, qué bueno que les informaron, Cristóbal. Qué bueno, mientras no los desaparezcan misteriosamente, todo está bien. Ok, Emilia, Pues justamente quería decir lo mismo, no pudimos acceder porque estaba ahí como cerrado. Pero de hecho yo subí al mirador, al mirador el mirador que está como una escalerita ahí en espiral. ajá, Y exactamente. vi algo que me surgió una duda, es que vi un cartel ahí, bueno, no voy a spoiler más, que decía que a los soldados, irlandeses, creo que eran irlandeses, los Ujú. habían, fusilado en San Ángel. Quería saber quién fue y por qué los mandaron a matar ahí, porque sí me llamó mucho su atención y me quedé ahorita con la duda y la quería externar acá. Ok, buenísimo, pues eso lo vamos a ver este día. Justamente eso es lo que vamos a ver este día. Denme un minuto y ya lo tenemos, ¿ok? En este momento, pues bueno, ya tengo que aparecer. Denme un espacio a ver si aparece. Listo, ya estoy acá. Ok. Este, esta portada que están viendo es de Heriberto Frías, de un libro que se llama La intervención estadounidense en México, 1846-1847. Y pone los tres lugares más importantes de esa intervención, que son Lomas de Padierna, donde hoy muchos ya no se acuerdan que ahí fue una batalla, y fue una de las batallas más sangrientas e importantes, y donde incluso México, los generales mexicanos pudieron haber ganado. La otra es Churubusco y la otra es Chapultepec. Entonces, chicos, vámonos de esta manera brevemente y vamos a ver que en el contexto del siglo XIX se dieron intervenciones en México, las cuales dan como resultado obviamente la pérdida de el territorio y soberanía. Primero en 1929, España intenta una reconquista con Isidro Barradas y posteriormente en 1936 toma eh, como pretexto el centralismo. Texas se separa, como ya lo vimos, de México. En 1845 se anexa a Estados Unidos y en 1838, tomando como pretexto las reclamaciones del pastelero de la famosa guerra de los pasteles, eh, Francia bloquea el puerto de Veracruz, obligando a México a firmar un tratado comercial. Ahí no hubo una intervención como tal. Pero en 1847, o sea, no dejaban descansar a México.
29, 36, 38, 45, 47. Parece que cada 2 años era que estaban dormidos ellos en sus lugares y de pronto decían, oye, ¿qué vamos a hacer? Ay, hay que invadir a México. Ya pasaron 2 años, vamos por ellos. Y entonces venían e invadían o venían y hacían la guerra. Entonces no dejaban descansar tampoco a México. O sea, era un botín grande de guerra todavía México. La intervención estadounidense es que se niega a reconocer, obviamente, la independencia de Texas, pero al mismo tiempo se mostraba impotente para emprender una campaña de reconquista. Al final, 1845, y está mal, los tejanos pidieron de nuevo al gobierno de Estados Unidos su incorporación. Y el presidente John Tyler, cual estaba a punto de terminar, este presidente da los pasos necesarios para facilitar la anexión de Texas con el sucesor de uno de los presidentes que más daño en Estados Unidos le hizo a México, que es el presidente James Polk. Ok, a tal grado que incluso dentro de la Ciudad de México hubo algunos anexionistas que se llamaban los polcos y se vestían con unos pantalones muy extraños, eran bombachos y se ponían una gorra estilo Revolución Francesa. Pero bueno, al finalizar 1845, disculpen, ahí están muy mal. Los tejanos pidieron de nuevo, o sea, la incorporación. Este es lo mismo. Ok. El nuevo presidente eh, crea una cosa que se llama, y que hasta hoy impera en los Estados Unidos, que les dice que es el destino manifiesto. El destino manifiesto es que ellos son los dueños del mundo y pueden hacer con el mundo lo que quieran. No se limitaban a la adquisición del territorio de Texas. Se miran, sus miras eran, por una parte, llevar los dominios de Estados Unidos hasta Oregón y por otra, querían anexar dominios de California y Nuevo México. Para esto, recurrió primeramente a medidas entrecomilladas pacíficas, propuso a México que reconocieran como límite de Texas el río Bravo y ofreció 5 millones de pesos para que se vendiera toda la parte de la Alta California, que es donde está Los Ángeles, Pasadena, San Diego, Oakland, todo eso. Pero en ese momento, el gobierno mexicano se opuso. Estados Unidos, fingiendo desconocer los límites de Texas, hizo avanzar sus fuerzas militares y navales sobre territorios y puertos mexicanos, lo cual provocó una escaramuza entre los dos ejércitos en la franja comprendida entre el río Nueces y el río Bravo. Nadie habla de esto, porque ¿quién creen que ganó? Ganó México. Ganó, es una batalla que gana México. Y estas batallas ni las reconocen Estados Unidos porque es una derrota, pero México no las sabe aprovechar. Entonces, en este espacio, pues bueno, ellos se colocan así el 8 de mayo de 1846, con ese pretexto, esa escaramuza. El Congreso declara la guerra a México el 11 de mayo de 1846. O sea, México y Estados Unidos sí estuvieron en guerra, sí hubo guerra, pero ya no contra la Nueva España, sino contra México, el país. En aquel entonces el presidente era José Joaquín Herrera, que logra reunir un ejército para contener la invasión. El general Mariano Paredes y Arrillaga ocupa la presidencia, pero al comprobar la debilidad del país ante las amenazas extranjeras, renunció y les dijo, se quedan con su guerra, se quedan con su espacio y se quedan con eso. Los militares entonces volvieron a llamar a un tipo que va a marcar mucho la historia de México, Antonio López de Santana. Chicos, es para este momento importante decirles esto. México de la nada se había llenado de generales. La élite que existía eran generales y muy pocos soldados. De hecho, había generales sin ejército. Y Estados Unidos solamente tenía 4 generales, 4, nada más. Con esos 4 es con los que se organiza y logra
armar una fuerza suficiente para venir a México. En aquel entonces, pues estos generales, ¿qué hacían en México? Veían por sus terrenos, por sus propiedades, por su dinero, y el país no les importaba. De hecho, no les importaba si se llamaba México, Estados Unidos, Alemania o Marte. No les importaba. Lo único que les importaba era que sus propiedades no fueran afectadas. Nunca se dieron cuenta estos generales que si venía una invasión, obviamente, perderían absolutamente todo, pero no alcanzaban a ver absolutamente nada más que eso. Entonces, acá viene la tristeza de una de las tristezas del gran país. Yo les llamo estas tristezas a ¿cómo se llama? Cuando regresan a Antonio López de Santana. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos ordenó a su ejército atacar los siguientes puntos de México. Y entonces entran por el norte y atacan Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y otros puntos hacia el sur. Invade Monterrey, la Alta California. Atención, acá hay un punto. Hay un lugar que se llama Monterrey con una R y el otro es Monterrey, que es donde está acá. Monterrey está justo cerca de Los Ángeles. Ajá. Entonces, los demás, bueno, están de este lado. En nuestro Monterrey. Entonces, por otra parte, se bloquearon los puertos de Tampico, de Frontera, de Carmen, de Guaymas, de Mazatlán y San Blas. Quiero comentarles, chicos, que en aquel entonces todo el comercio no entraba por Veracruz, como se piensa, entraba por San Blas, el puerto de San Blas y por el puerto de Tampico y de Soto la Marina, es decir, casi al norte de México. Y desde allá es de donde traían todo esto. Entonces, el 7 de agosto, el comodoro estadounidense David Connor intenta sin éxito tomar el puerto de Veracruz y el 15 de octubre volverían a fracasar en el empeño en la batalla del puerto de Santa Teresa, también en el municipio de Alvarado. Es decir, como sea, los mexicanos estaban repeliendo las, las, este, los ataques. Esos ataques, pues obviamente no iban a durar mucho. Ya casi viene la verdadera batalla de Monterrey, Nuevo León, que posteriormente se conocería como Nuevo León. Las tropas del ejército de Estados Unidos de Stephen Kearny ocuparon Santa Fe. Luego Kearny condujo una pequeña tropa a California, donde después de algunos reveses iniciales se unió con los rivales, con las fuerzas navales bajo el mando de Robert F. Stockton y para ocupar San Diego y Los Ángeles, y así fueron avanzando. La fuerza principal, guiada por Taylor, continuó a través del río Bravo hacia la capital. Ustedes preguntarán, ¿y por qué que nadie los detenía? No, no, no los detenían. De hecho, les quiero comentar que en Los Ángeles, en San Diego, en todos esos, hay una república. Había la República de Los Ángeles. Así como Texas, Los Ángeles y todos ellos intentaron tener su propio estado, tienen su propia bandera, pero primero México calma esa decisión separatista y luego llega Estados Unidos y les quita todo eso. Entonces, ellos estaban armados, no había gente que dependiera, no había tropas, no había nadie. Por eso avanzaron tan rápido. Las fuerzas principales, guiadas por Taylor, continuó a través del río Bravo hacia la capital, derrotando las fuerzas del general Pedro Ampudia en la batalla de Monterrey en 1846. Tras una resistencia de los regiomontanos de una manera espectacular. En Monterrey se desata una batalla que la resistencia dura varias semanas. Incluso los estadounidenses no podían avanzar y tienen que sitiar Monterrey. Con lo que no contaban es que Monterrey era uno de los graneros del país. Es decir, tenían suficiente dinero, digo más que dinero, suficiente comida, suficientes granos, suficiente todo. Y también tenían suficientes armas como para defenderse. Finalmente, se acaba todo y no lo pueden sostener y son vencidos
tras una masacre terrible. Zachary Taylor se dirige a Matamoros y el general William Donipan marchó sobre Coahuila y Stephen Kearny entra a Nuevo México y después por California. Antonio López de Santana recibe noticias de que el general Taylor ha tomado la ciudad de Saltillo en Coahuila y salió a combatirlo el 22 de febrero de 1847. Los dos ejércitos se encontraron en un lugar llamado La Angostura, donde se desarrolla una de las batallas más fuertes, pero la vamos a ver en un momento. Antes, en el sur, el 23 de octubre de 1846, las tropas estadounidenses a bordo de 7 buques al mando del comodoro Matthew Perry tomaron el puerto de frontera Tabasco, que se encontraba sin guarnición, y el 25 de octubre enfilaron hacia la capital del estado, que antes se llamaba San Juan Bautista, hoy se llama Villa Hermosa, emplazando a las autoridades tabasqueñas a rendirse. Solicitud que fue rechazada por el gobernador Juan Bautista Traconís. Juan Bautista Traconís es un personaje que debe tener un monumento en la historia de la guerra de este país. ¿Por qué? Porque él inicia la primera batalla de Tabasco, la que terminó el 26, el 26 del mismo mes por la tarde con una victoria de las fuerzas tabasqueñas, siendo esta una de las pocas batallas ganadas por México en esa guerra. Los estadounidenses se retiran hacia el puerto de frontera, inician un bloqueo para impedir la entrada de víveres y basamentos para las tropas tabasqueñas. Y Juan Bautista Traconís manda a la Ciudad de México diciéndoles, ya expulsamos a los gringos. Recuerden que acá también viene por primera vez la acepción de gringo para los estadounidenses. ¿Por qué? Recuerden que los estadounidenses venían vestidos de verde y el grito era Green Go, adelante Green, verdes, adelante verdes. Y de ahí ellos escuchaban Green Go, y de ahí es de donde se deriva el espacio de gringos. Ajá, y así es como les ponen gringos. Juan Bautista Traconís manda al centro, a la capital, el parte de guerra. Pide refuerzos, pide ayuda. Y entonces el queridísimo general Santana, en su palacio, en su espacio, y celoso de la victoria de Traconís, le dice, díganles que sí se los vamos a mandar. Pero no les dijo cuándo. Y en ese espacio sucede que acá está. Juan Bautista Traconís solicita al gobierno apoyo con pertrechos de guerra, pero al no recibirlos, el 9 de noviembre declara a Tabasco separado de la nación mexicana. Se enoja tanto que se independiza de México. Sin embargo, el 8 de diciembre se levantó en la capital del estado un acta rectificando la separación. Es decir, dijeron, no, espérense, no estamos separados, sí queremos seguir siendo de México. En ese punto teníamos separados ya, atención chicos, Texas, todo el norte, en este caso Tabasco, y esperen, porque viene una más. Al mismo tiempo el estado de Yucatán se independiza nuevamente de México. Se produce un levantamiento federalista en la Ciudad de México, derrocando al gobierno de Mariano Paredes y propiciando el regreso de Santana otra vez. O sea, Santana ya lo habían sacado. Lo habían sacado porque no sabía negociar, porque no le mandó los pertrechos a Juan Bautista Traconís y lo exiliaron. Pues bueno, los políticos que ya vimos que no entienden y que esto parece que fuera de toda la vida, deciden regresar a Santana. ¿Ustedes creen que Javier Aguirre, el director técnico de la selección mexicana, es gratuito? No, señores. Antes fue Santana. Javier Aguirre ha sido 3 veces director técnico o va a ser 3 veces en mundiales, como si no hubiera nadie más. No alcanzan a ver más. Entonces lo traen porque creen que es su salvador y vean en lo que va a terminar esto. Lo mismo pasó con Santana. Entonces regresa Santana de Cuba, donde estaba exiliado,
en 1846 y establece un nuevo gobierno con Valentín Gómez Farías como vicepresidente y después como presidente. El expresidente de México, Valentín Cañalizo, fue nombrado ministro de Guerra y de Defensa en diciembre de ese año. Santana marcha personalmente hacia el norte para enfrentar a Taylor en la batalla de la Angostura. Les dije que regresaríamos acá. Entonces, en la batalla de la Angostura, conocida en Estados Unidos como la batalla de Buenavista, el 22 y 23 de febrero de 1847, comienza la batalla y las tropas mexicanas comienzan a avanzar y a hacer trizas a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque desconocían el terreno, no sabían dónde estaban parados. Parece que esto iba a terminar. Esto era una locura. México iba a ganar. Y a pesar de ir ganando, cayó la noche. Y Santana les dice, ya ganamos, regrésense. Y en vez de salir corriendo a perseguirlos y de hacer prisioneros, dice, vámonos a cenar. Y entonces regresa y se van a cenar, dejando el campo de batalla. Los estadounidenses que iban huyendo, de pronto se dan cuenta que ya nadie les estaba disparando. Regresan a la batalla, regresan a la Angostura y ven que ya no hay mexicanos. Siguen avanzando y de pronto, cuando llegan, ellos ganan el puesto y el señor Santana se había retirado porque tenía hambre y quería cenar. Los estadounidenses, indiscutiblemente, se declararon ganadores de esa batalla. Entonces, la invasión ya no se pudo detener. Ese punto, que era esencial para haber expulsado a los estadounidenses, ya no tuvo razón de ser. El ejército mexicano estaba agotado. Santana ordenó la retirada hacia la hacienda de Agua Nueva y luego hasta San Luis Potosí. La batalla de la Angostura dejó a México a merced de los estadounidenses, pese a la valerosa resistencia. El general Wilfred Scott recibió órdenes de tomar el puerto de Veracruz. Lo bloquea el 12 de marzo de 1847 e inicia un bombardeo simultáneo por mar y tierra. El 27 de marzo de 1847, el general Scott y el ejército toman San Juan de Ulúa y la ciudad de Veracruz. México entonces era vulnerable ya no solamente por tierra, sino también por mar. Santana deja a Gómez Farías como presidente del país con la encomienda de que haga acopio de los recursos, es decir, del dinero, para enfrentar la guerra. En tal efecto, en 1847 se emitió una ley que autorizaba al gobierno federal a apropiarse de los bienes de la iglesia por valor de 15 millones. El pueblo y el clero entonces se enojan con el gobierno porque otra vez les iban a quitar a las iglesias los retablos, todo lo que tuvieran de oro y plata, y además iban a confiscar todo el dinero. Entonces se levanta el pueblo contra el gobierno hasta el punto que la muchedumbre enardecida impide que Gómez Farías pueda salir de Palacio Nacional. Frente a esta situación, Santana se ve obligado a abandonar temporalmente las acciones allá donde estaba, regresa a la Ciudad de México, anula el decreto y a cambio de una aportación voluntaria del clero por 100,000 pesos. O sea, de todas maneras, o sea, no les quitaba nada, pero denme 100,000 pesos. Vean nada más cómo las luchas internas estaban destruyendo a México en vez de tenerlo más unido para luchar contra el ejército invasor. En vez de reforzar a las tropas de Taylor, este, sí, para un avance continuo, el presidente Polk abre un segundo frente, manda al ejército bajo el mando del general Wilfred Scott en 1847, que como dijimos, llegó por mar, toma Veracruz. El expresidente y ministro de Defensa, el general Valentín Canalizo, entró al frente de la división del este de Veracruz, pero Canalizo ya tenía diferencias de estrategia militar con Santana en cuanto a la defensa del territorio mexicano.
Pues los estadounidenses venían armados con buenas bombas y tenían comprados espías mexicanos como apoyo estratégico. O sea, ¿ustedes creen que los halcones de los narcos son nuevos? No. Los estadounidenses les comenzaron a pagar y a dar dinero en una avanzada para que les avisaran a ellos cómo podían atacar. El general Canalizo decidió cómo se iba a tomar la resistencia en dos cerros. Y ahí es donde iban a detener a los estadounidenses y los iban a expulsar. ¿Qué hace nuestro amigo Santana? Santana manda arrestar a Scott, manda arrestar a Canalizo, lo regresa y retira las tropas y deja abierto el espacio para que entren los estadounidenses, solo porque él no llevaba la gloria. O sea, solo él podía ser el que ganara todas las batallas. Así de grande era su egoísmo. Scott gana el puerto de Veracruz tras un bombardeo donde murieron civiles, muchos civiles, y marcha a la Ciudad de México con la ayuda de la, atención, Mexican Spy Company, compañía de espías mexicanos. Un grupo de mexicanos que apoyaron al lado estadounidense y actuaron como guías ayudando a ganar la batalla de Cerro Gordo. O sea, atención, ¿quién es más traidor? ¿Los que vamos a ver con los franceses, que fueron por un emperador austriaco para traerlo acá? ¿O estos que siendo mexicanos, estando en México, traicionan a su propio pueblo para que entren los estadounidenses? Ese espacio, chicos, es donde justo vemos y da mucha tristeza encontrarse con incluso la creación de esta compañía. El 8 de abril los estadounidenses inician su marcha hacia la Ciudad de México por la misma ruta que siguió Hernán Cortés. El ejército invasor avanzó a la capital y toma Cerro Gordo. Cerro Gordo no es el Cerro Gordo de acá, este es un Cerro Gordo. Antes de llegar a Puebla desde Veracruz, hay otro que es muy grande. Santana sale a pelear con ellos. Cuando llegan, uno de los generales le dice, el cerro está más o menos así, tiene una cañada que está así. En esa cañada, forzosamente tienen que pasar por en medio de los estadounidenses. Toma las dos partes de arriba a este general mexicano y le dice a Santana, desde acá vamos a ganar. Quiero que vea y observe. ¿Qué hace nuestro amigo Santana? Les dice, no, esperémoslos cuando salgan del cañón y ahí los agarramos en tierra abierta. Señores, se les había escapado la oportunidad una vez más de destruir a las tropas estadounidenses. Cuando regresan este general en la batalla, al recibirlos, es muerto y los mexicanos que no sabían pelear en forma abierta quedando en desventaja, empiezan a caer. Se cuenta que Santana sale huyendo nuevamente y está en una de las carreteras donde se hace pasar por un soldado común y es llevado o rescatado por una carroza que lo lleva hasta un siguiente pueblo donde lo atienden y él sigue sin hacerse pasar por el presidente. Se esconde un rato y finalmente, temiendo que lo volvieran a apresar, se va hacia la Ciudad de México. Tras eso, es sometida a la ciudad de Puebla y llegan los estadounidenses a las inmediaciones de la Ciudad de México. Como dije, la batalla de Cerro Gordo ocurre el 17 y 18 de abril, fue ganada por los estadounidenses, quienes escalaron los cerros y lograron rodear el flanco izquierdo de los mexicanos, lo que a su vez se retiraron en total desorden por el camino a Jalapa. Scott avanzó sobre Puebla, a 120 kilómetros de la Ciudad de México, de la que se posicionó sin disparar un solo tiro el 15 de mayo de 1847. Es decir, esta vez no hubo resistencia en Puebla. Después de la desastrosa batalla, muchos sectores políticos comenzaron a ejercer presión para conseguir una paz a toda costa, por lo que los personajes como Melchor Ocampo propugnaban por el uso de un sistema de guerrillas. Del otro lado,
El 16 de julio de 1847, las tropas de Matthew Perry atacan, como ya dijimos, Tabasco por segunda ocasión, pero esta vez ya Tabasco mermado, sin víveres, sin alimentos y sin pistolas, caen y la capital cae en poder de los estadounidenses. El comodoro Perry nombró al general Van Brunt gobernador de Tabasco. En la defensa de México nos vamos a detener por un momento, estamos casi por terminar, pero por un momento nada más para quedar de acuerdo con esto. Los estadounidenses traían una ametralladora que disparaba 150 balas por minuto. Los revólveres que vemos de los estadounidenses traían disparos de hasta 8 cargas en una sola secuencia. En México, y específicamente en la Ciudad de México, el armamento provenía todavía de la Guerra de Independencia. Es decir, ellos todavía usaban fusiles. ¿Cómo? El estadounidense estaba preparado con su ametralladora y con sus pistolas y sus mosquetes. Los mexicanos, ajá, los mexicanos, los tenían solamente, este, los mosquetes que les dicen de espérame tantito, que es un mosquete que hay que cargar con pólvora, hay que ponerle acerrín, hay que picarle, se le mete la bala, se apunta, se dispara y ¡pum! Y si le atinan, qué bien, y si no, pues bueno. Entonces, mientras estos estaban, espérame tantito, déjame ponerle, los otros ya venían disparando. Así con ese armamento enfrenta México, la capital, a los estadounidenses. Y entonces, después de 15 meses de desastres y malas decisiones, tenían a un ejército mexicano arrinconado y a un poderoso ejército invasor a las puertas de la capital de la República, avanzando por los pueblos situados al sur. A las 10:50, el ejército mexicano del norte, comandado por el general Gabriel Valencia, se enfrenta con los estadounidenses en Lomas de Padierna, que es justo lo que tenían que ver. Esas son las litografías, de hecho, acá tenemos una de las que se ven o que están en ese lugar. Ajá. Con lo que desaparece el más fogueado de los contingentes de la nación y que podían oponerse al invasor. La historia cuenta que Valencia había recibido órdenes de no atacar al enemigo, mientras no llegara el grueso del ejército de Santana. O sea, volvemos otra vez. Santana quería ser el héroe, pero Valencia abandona sus posiciones y ataca por su propia cuenta en un acto valeroso pero flagrante, indisciplina militar que arruina los planes del alto mando mexicano. Y los soldados se baten a lo largo del día 19 en la periferia de la ciudad, es decir, chicos, donde hoy está el Pedregal de San Ángel, San Jerónimo, la presa Ansaldo y otras posiciones, un terreno que era de muy difícil acceso, y los mexicanos iban ganando. Una vez más, iban ganando. En ese punto, Santana, llegaron apresuradamente a las posiciones cercanas, donde se desarrollaba el combate. Al amanecer, las tropas todas seguían en sus posiciones, confiando en que el grueso del ejército atacaría la retaguardia de los estadounidenses. Pero Santana, al verlos cómo estaban, y y el otro general que se había refugiado ya en una casita junto con dos de sus soldados, cuando vieron llegar a las tropas de Santana, se alegraron y gritaron. Los estadounidenses incluso retrocedieron un poco, pero nunca atacaron. Santana dijo, la gloria no es mía, vámonos. Y abandona a estos personajes en la batalla de Padierna. Consumada la derrota, Santana ordenó que las fuerzas se entraran en la ciudad dejando en la retaguardia fortificada el convento de Churubusco, de la Guardia Nacional del Distrito Federal, integrada por voluntarios así como el batallón de San Patricio, formado en su mayoría
por irlandeses que en 1946 habían desertado del ejército estadounidense. Va tomando forma nuestra visita. Emile, Emi, Ah, pues bueno, yo vivo por aquí, por Padierna, y yo honestamente yo no sabía que había habido una guerra aquí. O sea, yo vivo muy cerca de esa zona y honestamente nunca me habían contado que por acá había habido una guerra así de sanguinaria. Jamás lo supe hasta ahorita. fíjese, no lo sabían y es que precisamente por eso Padierna es uno de los lugares que se han olvidado porque fue un lugar donde se pudo detener a los estadounidenses, pero si este tipejo, en vez de estar pensando en él solo, hubiera decidido atacar, ahí estaban exterminados los estadounidenses y la guerra se hubiera acabado. Y justamente eso que me está diciendo, no se crea, no solo es usted, hay mucha gente que no sabe lo que pasó en toda esa parte de Padierna. De ahí tiene una lógica. Ellos avanzaron y llegaron hasta San Ángel. Fíjese, desde Padierna, incluso, qué bueno, los que pudieron subir a la torre o los que puedan subir a la torre, hoy ya no se ve, pero desde esa torre que les dije que fueran, desde ahí se veía Padierna. Imagínense nada más en mí, cómo estaría el lugar o cómo sería el panorama que desde ese punto se podía ver hasta Lomas de Padierna. Se cuenta incluso que los habitantes de San Ángel veían desde las azoteas lo que estaba pasando, la batalla. Entonces, pues bueno, mire nada más. Qué bueno que lo sepa ahora a través de esto. Y si gusta investigar o ver algo más, están los documentos con los cuales nos hemos basado en toda esta historia. Entonces, de ahí se van a San, de ahí se van a ¿cómo se llama? Se van a San Ángel, esto ya no lo pusimos, y en San Ángel es donde hacen justamente uno de los grandes sacrificios que va a suceder. Se van al convento de Churubusco. Antes, lástima que seamos tan pocos chicos, pero quiero preguntarle a alguien, ¿alguno de ustedes estuvo en Prepa 5? No veo a nadie, no, ¿verdad? En ocasiones nos toca chicos que hay compañeros que estuvieron en Prepa 5. Bueno, pues les comento. El ejército de Estados Unidos, después de esa parte, baja de estar en San Ángel, este, en, sí, en San Ángel, bajan por un caminito que atravesaría lo que hoy es Avenida Insurgentes hasta llegar donde hay una capilla que se llama de San Antonio, que es la entrada hacia Coyoacán. Por esa entrada hacia Coyoacán, los estadounidenses atraviesan Coyoacán sin ningún problema, porque no hay ejército, y llegan a descansar a lo que hoy es la Prepa 5. Los compañeros que hayan estado en Prepa 5, casi todos ustedes o todos ellos, saben que hay un lugar que le llaman las tumbas o las catacumbas. Chicos, eso era un establo. En esos establos aparcaron los estadounidenses y ahí se reabastecieron. Una vez que estuvieron ahí, caminaron hacia Churubusco para tener la batalla. Llegan al convento, que hoy es muy diferente a lo que hoy se ve, pero porque toda esa parte pues era bosque y eran otras cosas. Entonces, ahí hay una defensa del general Pedro María Anaya, que es el que está en el logotipo de la estación del metro General Anaya. El convento de Churubusco fue atacado el mismo 20 de agosto y el desorden que reinaba en los mandos nacionales había hecho que el parque, sí, que las municiones que se enviaron no fueran el adecuado. Y atención, acá viene otro de las grandes torpezas que pudieron haber detenido a los estadounidenses. O sea, es que iban, parece una crónica de las grandes desgracias. General Anaya, junto con los irlandeses, le piden a el ejército, a Santana, que les envíe parque. Estos le envían municiones efectivamente. Pero cuando llegan, chicos, hagan de cuenta que, a ver si me pueden ver, este control es la pistola.
Ah, es que estaba buscando. Ok, ya la tengo acá. Este control es la pistola. Las balas eran de este tamaño. O sea, como ven, no caben. Las balas eran más grandes que las pistolas. Por lo tanto, se quedan sin municiones. El desorden que reinaba, como vimos, ya había hecho que el parque enviado al improvisado baluarte no fuera del calibre adecuado, por lo que después de rechazar los ataques varias veces y de infligir pérdidas cuantiosas, los defensores de Churubusco tuvieron que rendirse ante el invasor. Pedro María Anaya estaba justo en un lugar cuando van a ver cuando van a ver que estas balas no eran las adecuadas. Cae un cañonazo y este cañonazo deja ciego a José María Naya. El general ya no puede defender y hasta donde pudo lo contuvo. El general Twix toma el baluarte, se quedan sin parque y entonces entran los estadounidenses. Las fotos, chicos, en su momento, sí existen fotos, sí existen fotos. Entran los estadounidenses al interior del ex convento de Churubusco y se encuentran con el general Anaya. Y entonces le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está el parque? Y él contesta, el general Anaya, si hubiera parque, no estarían ustedes aquí. Le da la espada para que la rompa, que es el símbolo de la derrota, y el general estadounidense, reconociendo la valentía y la fuerza, le devuelve la espada al general Anaya. Después, representantes de ambos gobiernos acordaron un armisticio, acordaron que se iban a estar en paz un rato para negociar el cese de la invasión. Al descubrir los mexicanos que Texas ya no era motivo de la guerra, sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios, se rompe la tregua. Pero ¿qué pasó acá? Los estadounidenses regresaron otra vez hasta donde está la Prepa 5 y de ahí les dijeron que podían entrar. Les dieron carta de entrada a la Ciudad de México. Entraron y ¿qué creen? Santana ordena que les den comida. Santana ordena que les den todo para que regresen ya comidos y descansados a su cuartel. ¿Dónde está la lógica? Es mi enemigo. ¿Cómo te voy a alimentar? Pero bueno, deciden que no y llegan las órdenes de reiniciar la guerra. La guerra, el 8 de marzo, se van hacia Chapultepec porque había que rodear y llegan a esta batalla de Molino del Rey, que es previa a la caída del castillo de Chapultepec. Fueron a Molino del Rey creyendo que ahí se hacían cañones. ¿Dónde está Molino del Rey? Molino del Rey es donde está hoy Los Pinos, la parte de Los Pinos. La batalla se desarrolla desde donde estaba la montaña rusa o donde hoy está el Gran Big Eye, la Rueda de la Fortuna, está periférico, toda esa parte. Ahí se desarrolla la batalla. En este caso, Molino del Rey es defendido por la Guardia Nacional al mando del general Antonio de León y el coronel Lucas Valderas. En una de las batallas más sangrientas de la historia, las tropas nacionales, ahí sí no hubo más, fueron vencidas. El general Juan Álvarez pudo cambiar la historia. ¿Cómo? Mientras Antonio León y Lucas Valderas estaban luchando con los Estados Unidos, Juan Álvarez llegó con otras tropas por otro lado y al llegar enfrente se les quedan viendo y ven que abajo se están batiendo. Si conocen esa parte, está en hondonada. Una vez más, en esa hondonada, en la parte de atrás, estaban cómo podían llegar cabalgando las tropas mexicanas y deshacer una vez más al ejército estadounidense. Se quedan viendo y empieza a llover. Juan Álvarez dice, no necesitan ayuda, vámonos. Se da la media vuelta y se los lleva. Y deja que los otros en ese intervalo matan al general Lucas Valderas. Salen corriendo todos los mexicanos.
huyen. ¿Y por qué no entró? Porque dijo que como estaba lloviendo, el estado estaba en muy mal terreno y se retiró cuando la batalla ya estaba perdida. Ni siquiera dispararon, se retiraron. Y ahí sucedió un hecho muy importante que vamos a ver al final de esto y que es de las cosas más importantes que puedan haber sucedido. El 13 de septiembre, luego de días de feroz bombardeo, los invasores asaltan el castillo de Chapultepec. La rampa es destrozada, el batallón activo de San Blas, muere su jefe Felipe Santiago Jicoténcatl, se creían vencedores y el castillo de Chapultepec cae vencido. Ahí viene una defensa en la que intervienen los jóvenes cadetes, muriendo varios de ellos. Durante el asalto cayeron los generales Mariano Monterde, el director del Colegio Militar, Nicolás Bravo, héroe de la independencia, que había luchado con Morelos, y una gran cantidad de civiles se levantaron en armas contra los invasores. Pero estos esfuerzos fueron inútiles, y la ciudad y el castillo cayó. Para más puntos, voy a dejar el video original de esta batalla para que ustedes lo puedan consultar. Y ahí hay 20 preguntas. Esas preguntas tienen que ver todo esto para poder contestarlas. Ese va a ser el trabajo que van a contestar. ¿Ok? La caída de Chapultepec tuvo dos consecuencias inmediatas. La ocupación de Estados Unidos en la Ciudad de México y la nueva renuncia de Santa Anna. Las batallas por la Ciudad de México fueron el último acto de uno de los episodios más tristes de la historia de México. Se cometieron muchos errores que van a ver en ese video. Las divisiones internas se exterminan. El punto es que finalmente el ejército ocupa la Ciudad de México, Santana renuncia a la presidencia, se va a Querétaro el poder legislativo, digo el poder sí, el poder legislativo, y ahí Manuel de la Peña y Peña es elegido presidente. Luego Pedro María Anaya también es elegido presidente. La defensa del país no se pudo organizar, las tropas y refuerzos nunca llegaron a tiempo, los jefes eran incapaces de cumplir órdenes, las estrategias eran inadecuadas y los militares estaban divididos. México se derrotó solo. Y atención, el general Wellington, un general que había luchado contra los españoles en la gran batalla que gana, que convierte a Inglaterra en una verdadera potencia mundial, les dijo a los estadounidenses, no vayan a México, porque México tiene una gran fuerza militar. Lo que Wellington no vio es que en México los militares estaban divididos. Y por eso cuando le cuentan todo esto, él dice, es que México se derrotó solo. La defensa del territorio mexicano se hizo con más coraje que esperanza, con más desesperación que estrategia. El 2 de febrero se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México pierde más de la mitad de su territorio. La Alta California, Nuevo México, Texas se anexaron a la Unión Americana. México recibiría 15 millones de pesos que nunca se pagaron completos, como pago de uno de los despojos territoriales más vergonzosos en la historia del mundo. Se reafirmó el sentimiento nacionalista con estos acontecimientos y México inició una historia desigual con Estados Unidos. La guerra demostró que los efectos de la desunión, la deslealtad y el egoísmo, además también el egoísmo del clero, solamente sirvieron para que México perdiera esa guerra. Propició que la formación de verdaderos partidos políticos con actitudes más prácticas fueran reformados. Y señores, les pregunto a los que están acá, ya sé que ustedes también van a ver el video que les voy a subir, pero ahí hago varias preguntas sobre esto que están viendo. Ahí tienen a un señor que se llama Margarito Suazo. Margarito Suazo es conocido como, o mejor dicho, debería ser conocido como el verdadero niño héroe. ¿Por qué? Porque en Chapultepec, en apariencia, históricamente, no hubo tal niño que se aventara
defendiendo la guerra. Y si lo hubo, no cayó como lo pensaban. Acá, este señor, Margarito Suazo, efectivamente peleó en la batalla del Molino del Rey. La bandera que están viendo en la parte de arriba, que dice Artillería de Mina, es la bandera que él se envolvió en el cuerpo para defenderla. A él lo persiguieron, a él le dispararon y es el hombre que defendió con su vida y con su sangre la bandera. Por mucho tiempo la leyenda de guerra más socorrida de la historia oficial, la que gustaba escuchar cuando eran niños, es la heroica hazaña del pabellón nacional, que pero no sucedió en el castillo, sino días antes, el 8 de septiembre, en la sangrienta batalla de Molino del Rey. Otro fue su protagonista, miembro del batallón Mina. El capitán Margarito Suazo fue uno de los oficiales en sucumbir ante el furioso embate del enemigo. Sus jefes, el general Antonio de Leo y el coronel Lucas Valderas, habían caído luego de batirse como fieras. El capitán Suazo correría la misma suerte. Era un tipo arrugado y listo, arrucado y listo, escribió Guillermo Prieto. A la hora de los pujidos, él estaba en primera. Él era un muy hombre, lo hirieron de muerte y a chorros le corría la sangre. Viéndose perdido, toma la bandera del batallón Mina, matando a los que se echaban sobre ella. La dobla y la acurruca en su cuerpo, matando a los que, con el pabellón en su poder, con la bandera en su poder, continúa luchando y tras sortear las batallas de fusilería, la metralla de los cañones y las afiladas bayonetas, logra llegar al edificio principal de Molino del Rey, que todavía existe, hoy es el Museo del Maíz, y ahí se quita la chaqueta y la camisa, y se enreda contra su cuerpo la bandera. La amenazante cercanía de los estadounidenses no lo amedrentó. Cuando la batalla tocó la última llamada, el capitán regresó al combate. Las bayonetas invasoras no tuvieron misericordia de su cuerpo y lo atravesaron una y otra vez. Suazo, a pesar de eso, logra retirarse moribundo y busca al salvar la bandera que, bajo su uniforme manchado de guerra y sangre, encontraba el calor de la persona, de su cuerpo, de uno de sus hijos que estaba dando la vida por ella. Entregaba la vida hasta la muerte. Ahí el héroe desconocido cayó. Luego pensaron que el castillo de Chapultepec se vería mejor esta historia y que sería mejor en un niño que se hubiese aventado desde ese punto. Esta es parte de la historia, chicos. Y ahí están los documentos. Y por si no lo saben, este justamente está en ahí Molino del Rey. Para mayor información, están estas dos películas, El cementerio de las águilas y Héroes sin patria, que hablan sobre el suceso. La bibliografía, obviamente, es de Heriberto Frías, de Roa Bárcenas y de Guillermo Prieto. Chicos, pues básicamente con esta parte es con la que terminaríamos nuestra sesión de este día. ¿Qué les ha parecido esta aventura? Platíquenme. Ya vimos que Emi nos dijo que no conocía que había esas batallas en, en Padierna. ¿Y los demás? ¿Ya vieron cómo tenía un sentido el ir a San Ángel? Tenía un sentido muy importante. ¿Por qué? Porque ahí descubrimos que parte de esta historia, de este país, se desarrolla en ese lugar. Y muy pocos la conocen. Para mí, como maestro de ustedes, es importante que ustedes la conozcan porque esto les da cultura y sobre todo los hace aferrarse a un lugar que es maravilloso y que se llama México. ¿Qué me cuentan, chicos? Este, eh, por favor, levanten la mano, damos espacio porque casi nos vamos, ¿ok? Emi, adelante. Es que más que nada es duda, ¿por qué decidieron matar a los soldados, a los del batallón de San Patricio, los decidieron matar aquí en México y no, por ejemplo, en Estados Unidos o así? Porque estaban acá en México. Era más fácil asesinarlos ahí en el parque a donde ustedes estuvieron. Ahí. Y si vieron ustedes en ese lugar, en el Museo Reyes Heroles, se dice, o se vieron la placa, se dice que los mataron viendo hacia Lomas de Padierna. Entonces, pues bueno, ahí está. Pero esa es la razón, Emi, ¿vale? Stephanie, Fanny,
Sí, bueno, pues a mí como que me impactó mucho porque no sabía que había tantas batallas aparte de la del castillo de Chapultepec, eso no lo sabía, pero pues sí, o sea, sí me decepciona un poco como el egoísmo de Santa Ana, siento que sí pudieron haber pasado cosas mejores en la historia, pero pues así pasó, no podemos hacer nada ahora. Y Pani, todavía sorpréndete. Después de todo eso y que se fueron los gringos y que todo pasó, volvieron a traer a Santana. O sea, no entendían los políticos mexicanos. O sea, no había alguien valiente que dijera, yo voy a llevar este país. No, lo vuelven a traer. ¿Y sabes qué hace Pani? Que es ya lo último, pone el impuesto de las puertas y las ventanas. No sé si lo conozcan, chicos, pero ese impuesto de las puertas y las ventanas, como no había dinero en la nación, decide, ya había puesto impuesto por tener perros. Todo aquel que tuviera un perro tenía que pagar impuestos. Todo aquel que usara zapatos, tenía que pagar impuesto o guaraches pagaba otro impuesto. Y todo llega el momento en el cual dice, bueno, pues es que, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, cobra por puertas y ventanas. Por tener una puerta en su casa, cobra impuestos. Y por tener ventanas, cobra impuestos. Entonces la gente comienza a tapiar sus puertas y sus ventanas y hacer entradas secretas para que no les cobraran el impuesto. Pero bueno, eso se ve en otra película que se llama Mexicanos al Grito de Guerra también, y eso fue ya el colmo. Finalmente ya, lo echaron para afuera y ya no lo volvieron a traer. Pero sí, Pani, da mucha tristeza que el egoísmo de una sola persona haya causado tantas desgracias. Cristóbal, Profesor, yo igual tenía una pregunta sobre, en una de las últimas diapositivas vi como esta bandera irlandesa, que igual la vi en el museo que decía como Erin Go Bash o algo por así, por el estilo. Quería saber qué sí significaba, porque en el museo no logré identificar. ok, déjame regresar a la diapositiva, déjame buscarlas. Este, un minuto, estoy, abriéndola para poder compartir con ustedes. Ajá. De hecho, es la bandera, la bandera irlandesa. Permíteme compartir. Acá lo tenemos. ¿Sí lo están viendo, chicos? Sí. Ok. Voy a avanzarle un poco. Allá. Este, denme un minuto que esto no quiere avanzar. A ver, vamos a llegar a las banderas. Creo que están casi al final. Ya. Acá está. La abro. ¿Ok? Bueno. Qué barbaridad. Permítanme. Sí, ya vi la batalla del ejército irlandés. Ajá. Esta que estamos viendo acá, mejor la voy a aumentar. Ok. A ver, es esta. Bueno. Bueno, acá la tenemos, ¿no? Es esta que se está viendo acá. La voy a mover. Edinburgh Bragg. ¿Ok? Como vemos, ahí esa parte es la batalla de ¿cómo se llama? Ay, permítanme un minuto. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Permítanme. Ay, perdón. Bueno, bueno, permítanme un minuto, chicos. Permítanme, esto ya me sonó raro.
Ok. Bueno, ¿cuál era la pregunta, Cristóbal? Más que nada sobre el significado, si tenía algún simbolismo, porque bueno, como la vi igual en el museo, supuse que tenía algo que ver, bueno, obviamente con el batallón, pero no sé si con algo de el movimiento independentista de Irlanda o algo por el estilo. Ok, no, los irlandeses siempre estuvieron, siempre han salido mucho de su país y han tenido este sentimiento, son muy guerreros, son muy batalladores. ¿Qué es lo que vemos acá? Ok, recuerden que toda esta parte fue católica, de hecho es católica y por eso hubo identidad con México, porque era una nación católica. Entonces, lo que vemos acá es justamente el arpa de San Patricio. La leyenda cuenta que esta arpa es con la que San Patricio llamaba, que tenía la forma de un ángel, llamaba a los druidas o a las personas que estaban allí en Irlanda para que se acercaran a escuchar la palabra de Dios. A partir de ahí se ve la bandera nacional la flor nacional de Irlanda, que es ni más ni menos que, ¿de qué le ven forma a esa plantita, chicos? Es como un ángel con arpa, ¿no? No, sí, es así, pero las flores. ¿De trébol? O- Exactamente, dicen que da buena suerte, y más cuando es de cuatro hojas. Entonces, el trébol es el árbol, es la planta nacional de Irlanda, y por eso se retoma ese color. Ajá, porque los vastos valles y los pastos de Irlanda son muy verdes. Ahora, díganme ustedes si encuentran qué quiere decir Erin Go Bragh. Yo Búsquenlo. lo encontré y dice que significa Irlanda para siempre. Exactamente. Erin quiere decir Irlanda. Ajá. Go Bragh sería, sí, adelante. Bragh sería para siempre. Ajá. Esa es la batalla. Y además siempre se identificaron porque pues aparte era el color verde. ¿Quedamos, Cristóbal? Sí, muchas gracias, profesor. Ok, permítanme, déjenme dejar de compartir. Y pues bueno, pues hasta acá llegaríamos, chicos. Entonces, si no hay más, yo les pediría de favor que, obviamente, vamos a subir esta clase y voy a subir el video donde vienen las 20 preguntas. Esas 20 preguntas las vamos a ver el próximo martes. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se responden las 20 preguntas, acá los tomamos y los maestros adjuntos tomarán, tomarán nota de quién tiene la mayoría de esas preguntas respondidas. ¿Les parece, chicos? Sí, profe. Gracias, Fabi. Gracias, Cris. Gracias, Diego. Gracias, Pani. Ok. Este, Dianita, gracias. Este, ok, Kevin, muchas gracias. Marco, y ¿cómo se llama? Y pues bueno, Fabián, muchas gracias. Entonces, pues, ¿alguna otra pregunta que tengan, chicas, chicos? ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien que no haya ido de ustedes al museo? Diego, te escuchamos. Bueno, yo tenía una pregunta del video. Entonces, ¿las preguntas se van a responder en clase? No, ustedes las van a traer respondidas y en clase ya traemos, bueno, sí, básicamente, en clases donde estaríamos, viendo si las contestaron correctamente o cómo lo hicieron. Ok, gracias. Sí, gracias, Diego. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ok, les recordamos igual para que lo sepan los compañeros que vean este video, que nosotros estamos en este punto nada más para retomar los elementos que se nos hayan perdido. Recuerden que yo como profesor lo que procuro siempre es el conocimiento, pero también la crítica delante de todo. Entonces, este, pues seguimos con el respeto a los compañeros que hayan podido entrar, que no hayan querido entrar y que estén dentro de este espacio. Pero también, en ese espacio nosotros pues seguiremos adelante con esta parte para que vayan ustedes, no pierdan la secuencia, uno, de ser estudiantes, dos, de tener un espacio donde convivir fuera de su casa y tres, un espacio para el aprendizaje. No sé si quieren decir algo, Santi, Marco.
No, profe, nada más recordarles este, que pues sí intenten hacer lo del video de la salida, su informe, eh, para que pues eso les pueda ayudar en su calificación final. Pero nada más, profesor. Gracias. Marco, Sí, igual cualquier duda que tengan acerca del museo, igual lo pueden publicar el Classroom y ahí estaremos Santi y yo para pues, responderle, ¿no? O guiarlos en lo que tengan que entregar para el lunes. Y pues igual queda pendiente lo del video para que lo podamos resolver en clase. Y pues a esperar, ¿no? También comunicados y demás. Para una pronta, pues ya regreso, ¿no? Pero mientras estamos bien en línea, igual quienes entren libre y voluntariamente, y quienes no también se respeta la decisión. Entonces, sí, solo sería eso, lo de la tarea pendiente del museo y lo del video. gracias, Marco. Y chicos, pues si tienen ya su TikTok que lo hayan hecho, pues váyanlo subiendo ya. ¿Estamos de acuerdo? Ya váyanlo subiendo y obviamente así como van mandando su trabajo, claro, sabemos que todavía tenemos para el fin de semana, pero si lo quieren subir, pues adelante, ¿vale? Si no hay más, chicos, soy Eddie Einar, bendiciones a ustedes y a sus familias y que, que todo se arregle pronto. Nuestro deseo es que toda la comunidad universitaria esté lo mejor posible porque todos pertenecemos a ella, como alumnos, como docentes, como profesores, como todo eso, ¿vale? Gracias a todos, chicos. Que tengan un gran fin de semana. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta Gustavo. luego, Gracias. gracias Gracias. igualmente. Gracias, Fabi. Gracias. Bye. Kevin. Nada, no.